Promesas van y vienen y los capitalinos estamos aún en la búsqueda del transporte público digno que nos merecemos. Hoy en día miles de microbuses chatarra son regularizados más allá de los riesgos que representan para los usuarios y los peatones. Muchas de estas unidades no tienen ni placas y diversos choferes siguen manejando sus vehículos contaminantes como si las calles les pertenecieran. Mientras a los microbuseros se les da la posibilidad de que sigan operando por 5 años más durante esta administración, hay otros transportistas que se quejan que la CETRAVI, la Secretaría de Transporte y Vialidad, no les deja circular con sus unidades menos contaminantes y que utilizan gas natural. Es el caso del corredor vial Bicentenario, que presta su servicio en Avenida Reforma. Pedro Solares, a ver, ustedes ya tienen una serie de camiones que entiendo que son para contaminar menos de gas natural. Así es. Fueron diseñados precisamente para el corredor de Reforma. Así es. Pero están estacionados, ¿por qué no los pueden sacar a circular, a trabajar? Estuvimos circulando aproximadamente un mes y me dieron los permisos. Teníamos 5 unidades a prueba circulando y después me llamó la directora Pinto de la Secretaría de Transporte y me dijo que quedaban sin efecto los permisos. ¿Por qué? Que hasta nuevo aviso para ver qué se podía hacer, así me dijo. ¿Estas unidades contaminan menos en qué proporción respecto a las que ahora están circulando por este circuito? 50% son menos contaminantes. De hecho, todo esto va enfocado a tener el medio ambiente más limpio. Claro. A nivel mundial es lo que están ahorita proponiendo, que haya unidades con gas natural. Ahora el tema es, si el compromiso es reducir los niveles de contaminación, uno no se explica por qué estas unidades las tienen paradas, ¿no? O sea, realmente, pues, ahora sí que ustedes, entiendo, hicieron una inversión importante. ¿Cuánto cuesta un camión de estos? 1.150.000 pesos, eso es lo que cuestan. ¿Y los otros? Los otros cuestan 1.300.000, los de diésel. Estos nos salen más barato y además de que vamos a contaminar menos. Esta es una iniciativa propia de nosotros, sí. El corredor no nos lo propuso la autoridad, nosotros lo estamos haciendo en beneficio de contaminar menos y de tener menos costo en combustible. Y es que mientras a los microbuseros se les dejan operar 5 años más y en pésimas condiciones, otros transportistas que ya se modernizaron son bloqueados. El mundo al revés. Entonces vamos a ingresar a uno de estos camiones de gas natural. Nos dicen contaminan menos, pero lamentablemente los tienen parados las propias autoridades. Vamos a avanzar. Y bueno, pues son también camiones, autobuses un poco más amplios, ¿no? Para los pasajeros, Pedro. Sí, son autobuses bastante amplios, muy cómodos y con toda la seguridad que marca las especificaciones que exige el gobierno. Entonces son perfectamente, ya cumplieron con la etapa de la homologación, entonces ya nomás estamos en espera. Eso es lo que no entendemos, el por qué todavía no nos han dado la autorización. ¿Cuál sería el llamado? ¿Y a quién en específico? A la directora de la Secretaría de Transporte, porque es la que está obligada a decirnos por qué no o por qué sí. Sí. Es lo que estamos en espera. Ahora, ¿y por qué sí les dieron los permisos y después se los quitaron, no? Tampoco me lo supo explicar. Me dijo que más adelante ella me iba a comentar el por qué, que había que ver cómo estaban las unidades, que pasaran la prueba de homologación, lo cual ya se hizo y ya estamos en espera. ¿Cuántas unidades están paradas? 20 unidades. 20 unidades de gas natural que sí podrían contaminar menos en este corredor de Reforma, pero por alguna razón. ¿Ustedes creen que es algo político o beneficiar a ciertos grupos? No lo veo así realmente, porque es algo que ya se está abriendo en todas las empresas, que lo actual es el gas natural.
Entonces, nosotros nos adelantamos para beneficiar a la ciudadanía en tener un transporte menos contaminante, que es lo que impera hoy, y aparte porque el diésel es más caro, cada día está subiendo, y en cambio el gas natural es más barato. Para hablar más de este tema se encuentra con nosotros Erasto Vázquez García, director general de Coalición Nacional del Transporte Urbano. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Al contrario, buenas noches, Jorge Armando. Erasto, a ver, el diagnóstico. Todavía microbuses en pésimo estado. Muchas veces, sabemos que hay inseguridad, que hasta los choferes o alguien de allá adentro se pone de acuerdo para asaltar a los propios usuarios. Por igual, pues esta tarifa no ha significado un mejor servicio, el aumento que se dio el año pasado. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes, ahora sí que siendo objetivos, a pesar de pertenecer al otro lado de la moneda, ¿no? A la organización de transportistas. Efectivamente, Jorge Armando, el diagnóstico es negativo, definitivamente. A pesar de haber podido contar con un peso en el incremento de la tarifa para microbuses y transporte concesionado, este aumento no fue representativo de las necesidades que el gremio de transporte requiere para la modernización de la flota. Y si a eso le aunamos a que el insumo principal, que es las gasolinas y el diésel, a partir del último periodo de 10 meses, que la tarifa comenzó en abril, y nosotros estamos apenas iniciando febrero, ya tenemos un incremento en el diésel de casi 1.40 por litro de diésel. Entonces, el aumento ya nos lo comió el diésel y alrededor del diésel todos los insumos que son necesarios para el transporte. Pero ustedes entienden muy bien la visión de los usuarios. No les hace sentido. Dicen, ¿por qué les voy a dar más dinero? ¿Por qué quieren más dinero de mí los microbuseros si en realidad no me están dando un mejor servicio? Claro. Por supuesto que nosotros estamos conscientes y apostamos a la modernización del parque y a prestar un servicio cada vez más eficiente y más seguro. ¿En tu organización en particular qué está pasando? En nuestra organización lo que estamos haciendo es generar esquemas que permitan tener acceso a financiamientos de largo plazo para poder tener posibilidad de pagarlos con las tasas más competitivas posibles y poder sustituir los equipos por equipos más modernos y con un enfoque que nos permita ayudar a contribuir a la movilidad de la ciudad y al mejoramiento del medio ambiente, como es el tema que en alguna ocasión platicamos con la sustitución de equipos de gasolina o de diésel por gas natural y ahora incluso ya estamos con los análisis de equipos de energía eléctrica. Ustedes no son de los microbuseros que vienen echando humo todo el tiempo y bueno, pues haciendo todavía más fea el panorama y contaminando a destajo. Fíjate que decir que la organización no ve esos o no tiene agremiados de ese tipo sería una mentira. Por supuesto que tenemos de todos, ¿no? De choferes de 16 años que van con la música a todo volumen y todo esto. Tenemos organizaciones de transportistas, tanto en el rubro de los microbuses como en el rubro de empresas concesionadas, en donde estamos proponiendo precisamente con un objetivo de la CONATUR, el que se lleve a cabo la selección adecuada de los operadores. Un operador no es aquella persona que sabe encender un vehículo automotor y echarlo a andar y salir a la calle, no. Un operador es aquella persona que conoce cómo maneja o cómo trabaja una máquina de combustión interna, que tiene la capacidad de poder medir las dimensiones, de tener cortesía con el usuario y de respetar los señalamientos viales. Ese es el tipo de operador que nosotros estamos proponiendo que se establezca dentro de las organizaciones en las que participan con nosotros. Y aquí lo importante es la autorregulación, Jorge Armando. Nosotros no estamos esperando que la autoridad venga y nos diga, este operador no te lo admito. No, nosotros estamos proponiendo que seamos nosotros mismos quienes decidamos qué tipo de operador es el que queremos en nuestras empresas, en nuestras unidades, y que sean personas que tienen no solamente la pericia técnica para el manejo de una unidad, sino que también tengan la conciencia social de la labor que están representando al operar un autobús de este tipo. Hablemos de los camiones verdes, menos contaminantes. En su momento nosotros hicimos un reportaje, un recorrido, y constatamos que ustedes ya tenían unas unidades listas, menos contaminantes, pero había un trámite ahí. Como siempre, la burocracia pues siempre está reinventándose para poner obstáculos, ¿no? A los ciudadanos en general. Y en su caso, ustedes ya tenían las unidades menos contaminantes, pero les dijeron, estas todavía no las puedes sacar. O sea, sigan contaminando. Así es. Se tenía ya el proyecto, el estudio y el diseño para la incorporación de vehículos de gas natural, para tener un mejor
rendimiento, porque no nada más esto tiene que ver con no contaminar tanto, sino también con una reducción en el costo del diésel por el gas natural, que vale la pena comentarlo, ¿no? Esto es muy interesante. En las pruebas que nosotros hicimos en uno de los corredores concesionados, que es el de Reforma, el costo de las unidades con gas natural reduce en un 45% el costo del diésel. Entonces, eso para el empresario, para el transportista, es un aliciente importante porque ya va a tener un ahorro que puede utilizar o para mejorar cada vez más la calidad y la capacidad de los operadores o para pagar su financiamiento por el costo de los equipos. ¿Pero ya les dieron luz verde para esto o todavía no? Estamos todavía en el proceso, que esto vale la pena comentarlo. Cuando vimos ese tema estábamos por ahí de octubre tal vez, ¿no? En septiembre del año pasado. Para el 13 de noviembre se crea la CONATUR. Comenzamos a hacer el trabajo de gestión con las autoridades y hemos tenido muy buena respuesta de parte de la CETRAVI por conducto de su titular, el licenciado Rufino León Tobar, y estamos ahorita precisamente en el desarrollo de los estudios para no solamente incorporar aquellos 20 unidades, sino para sustituir totalmente la flota del corredor Reforma Bicentenario por unidades a gas natural. Ese va a ser un beneficio impresionante para la ciudad, por el que se reduce en más de 10 veces la emisión de contaminantes sólidos a la atmósfera, y para el corredor Reforma reducir un 45% de su costo en el diésel. Entonces, quiero comentarlo, fue muy importante la participación de Proyecto 40 en aquel reportaje, donde se mostraba la realidad del transporte urbano con cuestiones de corrupción, con cuestiones de pirataje, con cuestiones de falta de atención de los lineamientos establecidos en la ley y el reglamento en materia de transporte. Y gracias a eso hemos podido tener ya estos diálogos abiertos, directos, una comunicación que era indispensable, que era necesaria con la CETRAVI y que ahora nos está permitiendo incluso poder venir y decir, oigan, qué bueno que están promoviendo una ley de movilidad. Uno de los temas torales que tiene que contener esta ley es precisamente la indexación de las tarifas del transporte para que no se rezaguen. Otra cosa es que necesariamente la Secretaría de Transporte y Vialidad tiene que recuperar las facultades de supervisión, de vigilancia, de revisión y de remisión de vehículos que no cumplen con la norma establecida, porque INVEA no ha tenido la capacidad suficiente para poder acatar y aplicar adecuadamente la ley. Le ha quedado grande. Erasto, muchas gracias por estar con nosotros. Te referías a lo que hicimos en Expediente 40, estos recorridos, y bueno, pues a raíz de todo esto, nos dice, se detonó un puente de comunicación, que nos da mucho gusto. Es correcto. Muchas gracias. Hacemos una pausa para regresar y hablar más sobre el tema del transporte público aquí en la Ciudad de México. El peatón está lejos de ser el centro de las políticas públicas en el DF. La falta de inversión en las banquetas, tanto en avenidas primarias como secundarias, es un indicador de dicha realidad. Los atropellamientos tienen una relación directa con la falta de infraestructura adecuada para los peatones. Ciclistas, peatones y motociclistas ven cómo se ha impuesto la política del automóvil como prioridad. Soy Jorge Armando Rocha. Gracias por acompañarme en este Expediente 40. La falta de mantenimiento de las banquetas y la nula planeación a la hora de realizar construcciones ponen en riesgo al peatón todos los días en el Distrito Federal. En un recorrido por distintas delegaciones y avenidas primarias y secundarias, constatamos que el peatón está lejos de ser una prioridad en materia de políticas públicas. Esta Ciudad de México tiene severos problemas para la movilidad del peatón. En este caso venimos caminando sobre Periférico Sur, en lo que es la lateral, Colonia Isidro Favela, delegación Tlalpan. Destacar que venimos sobre la banqueta, pero más adelante se reduce a prácticamente cero la propia banqueta, porque aquí lo que hicieron es que pusieron piedras para cerrar una de las calles y el peatón pues poco importó. Prácticamente tenemos que caminar sobre Periférico con las complicaciones que implica, porque vamos viendo que los automóviles van pasando a altas velocidades. Entonces, como podamos, caminamos en lo que
es ya el espacio para los automovilistas, para los automóviles, y venimos avanzando y observamos que uno cae en un hoyo. O sea, además de que se redujo la banqueta a cero, aquí hay un hoyo bastante grande, se dejó todo esto derruido, no ha habido mantenimiento. Hay que decir que las avenidas primarias, en este caso Periférico Sur, corresponden al gobierno capitalino, las avenidas secundarias, las calles, corresponden a las delegaciones. Pero son de estas complicaciones que se dan todos los días para el peatón en esta Ciudad de México sin que haya un mantenimiento adecuado. Peritos en desarrollo urbano indican que el mínimo ancho de las banquetas debería ser de 2 metros. Y es que 70% de los atropellamientos ocurren donde no hay infraestructura adecuada para el peatón. Recorremos la ciudad y constatamos la falta de inversión para las banquetas, que finalmente es algo que repercute en la movilidad del peatón. Aquí vemos una banqueta semidestruida que no ha tenido ningún tipo de mantenimiento. La misma situación la observamos en esta zona. Aquí de plano está todo levantado y bueno, pues para un niño, un adulto mayor es complicado transitar. Además, le añadimos la complejidad que significa para el peatón cuando están haciendo alguna obra, porque muchas veces irresponsablemente quienes hacen las obras levantan la tierra, las piedras, pero lo dejan así por varios días. En este caso pusieron un letrero de peligro, pero el paso es muy estrecho, entonces cualquier niño puede caer precisamente en este hoyo. Aparte, esto está de lado, hay que decirlo, y pues el paso es prácticamente nada. E insisto, la recomendación de los expertos es que mínimo una banqueta tenga 2 metros de ancho. Aquí no son ni 50 centímetros y además dejan un gran hoyo. Pero ya no están trabajando, muchas veces terminan lo que les interesaba y ya, pues a nadie se le ocurre volver a tapar este tipo de hoyos, y esto repercute para los peatones en la capital del país. Pero también existe otra problemática que implica la invasión de banquetas por parte de automovilistas en total impunidad. Por igual, en colonias como Jardines del Pedregal hay un problema que tiene que ver con los automovilistas que abusan y se estacionan sobre las banquetas, y esto se da a lo largo de toda la colonia. Aquí es Delegación Álvaro Obregón y vemos claramente cómo hay, por lo menos en esa zona, unos 10 automóviles que se estacionaron sobre la banqueta, invadiendo el espacio del peatón, y por lo pronto no hay operativos de grúas ni mucho menos. Ante la falta de recursos, legisladores proponen a los ciudadanos apadrinar una banqueta para liberarla de obstáculos y costear su reparación con el apoyo de las propias delegaciones. Para hablar más de este tema en el estudio, la diputada del PRD, Claudia Cortés Quirós, presidenta de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del DF, y el ciudadano José Ramón Hernández Rodríguez. Muchas gracias a ambos por estar en el programa. Gracias a ti. José Ramón, ¿cuál es el día a día, lo que padecen los usuarios de los microbuses? Nosotros, quienes regularmente no usamos este tipo de servicio, sabemos de estas quejas recurrentes y también padecemos cómo de pronto los microbuseros avientan la lámina, se paran en cualquier lugar, sabemos de robos allá adentro. ¿Cuál es la problemática que padecen el día a día? Sin lugar a dudas, yo creo que son muchas ineficiencias. Y las ineficiencias son parte de un todo, ¿no? Si bien es cierto, el transporte público, entendido como microbuses, vagonetas y combis, mueven a gran parte de la población. Pero también eso hace que el exceso de unidades sea, o más bien genere, la prestación de un servicio que no es adecuado. Efectivamente, todos los días te encuentras con ineficiencias en cuanto a la prestación del servicio. Los operadores muchas veces no son gentiles, no hay un tiempo exacto para que tú puedas llegar a un punto
entiéndase casa-trabajo o casa-escuela. Entonces sí es complicado, sí es difícil y creo yo que sí hay forma como de mitigar o hacer cambios, ¿no? ¿Desde tu punto de vista se justificó el aumento de la tarifa? Yo creo que sí, sí era necesario para los transportistas el aumento de la tarifa, pero sin lugar a dudas ellos se comprometieron a algo, compromiso que al día de hoy no han cumplido al 100%. A lo mejor no es culpa del concesionario, sino es culpa del operador, que es el que realmente maneja la unidad. Entonces, sí hay un rezago por ese lado, pero también creo que fue justo el aumento de la tarifa. Y estaría de acuerdo como usuario a lo mejor en un aumento mayor o porcentual, siempre y cuando el servicio fuera eficiente. Así es. Diputada, definitivamente los capitalinos no tenemos el transporte público que merecemos. Efectivamente, sabemos que hay omisiones, carencias por parte del transporte público y es profundamente lamentable que no le estemos dando también una prioridad al servicio del transporte público en todos los sentidos, porque es el que más mueve. Tenemos un 87% de la población que utiliza el transporte público concesionado, tanto individual como colectivo. Y en ese sentido, efectivamente, tú comentabas con anterioridad la cuestión de la tarifa. En la Asamblea Legislativa, la fracción parlamentaria, de hecho, está trabajando sobre la ley de movilidad y estamos también analizando la cuestión de la tarifa, porque mientras nosotros no tengamos una tarifa que sea idónea, que no esté desfasada, porque a veces los incrementos de la tarifa se hacen cada 5 años, cada 6 años, cada 8 años, cada 3, y eso hace que haya un desfase. Ese desfase genera que el propio concesionario, el permisionario, pues no pueda contar con los recursos necesarios ni para capacitarse, ni tampoco para dar el mantenimiento adecuado de las unidades. Porque el ciudadano de a pie se pregunta, ¿cuándo van a desaparecer esas unidades chatarras? De hecho, muy pronto van a desaparecer. En el gobierno del Distrito Federal se ha anunciado, de hecho, al darse el incremento de la tarifa, se hizo un convenio social con el sector del transporte, tanto colectivo como individual, en el cual se fijan una serie de compromisos sobre los cuales se está trabajando. Debemos entender que no pueden ser cambios muy mediáticos, porque eso lleva a un proceso de cambio, un proceso también en el cual se necesita sobre todo el recurso. Estamos hablando de que se va a implementar un proyecto a través del cual se van a cambiar más de 20,000 unidades que actualmente se encuentran circulando en el Distrito Federal y que por las condiciones que encuentran, pues ya no brindan un servicio óptimo ni de calidad y mucho menos seguro a la ciudadanía. Para esta cuestión, de hecho, nosotros, te comento, en lo particular subimos un punto de acuerdo para poder solicitar recurso de la Cámara Federal de Diputados, porque es importante que nosotros podamos también encontrar el mecanismo coadyuvando con el gobierno del Distrito Federal para que ellos puedan tener un bono que les pueda servir de enganche, pero también encontrar instituciones bancarias con las cuales ellos puedan ser sujetos de crédito, que esto les permita hacer la renovación de las unidades y sobre todo que les permita tenerlas en óptimas condiciones, que lleve un estudio de integridad física. ¿A qué me refiero con eso? Que el operario realmente cuente con las condiciones físicas para poder estar conduciendo las unidades. A veces encontramos en ese tipo de exámenes que hay gente que trae, aun cuando pareciera una cosa rara, colesterol, triglicéridos, procesos de diabetes, sí, que en un momento determinado pues hacen que también tú ya no puedas conducir la debida pericia. Tenemos que someter también a un examen, sobre todo de teórico, en el cual ellos puedan conocer el reglamento de tránsito, porque ese es otro de los problemas. En ocasiones no podemos identificarlo. De hecho, diputada, a lo largo de este recorrido nosotros entrevistamos a varios ciudadanos, algunos sugieren que incluso los asaltos tienen que ver con una colusión entre quien maneja la unidad y los propios ladrones. No sé si tú coincides con esta visión que de pronto puede suceder esto. De repente diera la apariencia de que sí hay a lo mejor una colusión, pero muchas veces te das cuenta de que no es así, pero eso es consecuencia, yo creo, de lo mismo, de lo que se vive día a día. Pero yo creo que sí hay que ser como mucho más asertivos en esa parte de la seguridad y en la prestación del servicio. Bien, pues estamos ya en el cierre del programa. Una reflexión final, diputada. Considero que el cambio que viene para poder modificar todas las condiciones que tiene actualmente el servicio de transporte público van a ser buenas y vamos a lograr que efectivamente la movilidad en el Distrito Federal pueda ser asertiva, pueda ser o significar un desarrollo como todos lo esperamos. Es un cambio que tiene que venir mediático. Te puedo decir que hay un compromiso real del propio sector
que está interesado en profesionalizarse, en quitar ese estigma que tiene actualmente el servicio de transporte público, pero sobre todo ustedes lo van a ir viendo con una serie de compromisos que se tienen que empezar a cumplir, reitero, de manera mediática, para que los ciudadanos podamos nosotros usar este tipo de servicio de manera eficiente, con una calidad, pero sobre todo con seguridad. Se están implementando también mecanismos para que ellos puedan traer botones de pánico para la gente, en el cual tú lo puedes operar y se va a conectar con la Secretaría de Seguridad Pública, y de manera inmediata la patrulla que esté más próxima al sector va a llegar a las unidades. Rutas, paradas específicas, también se está trabajando sobre un diseño de tal manera que el microbús, la vagoneta, la combi no se detenga donde también le dice el usuario, porque ese es otro de los problemas. Sí, hay cultura un asunto cívica, también de cultura cívica de definitivamente. movilidad. Diputada, muchas gracias. José Ramón, una última reflexión. Pues yo creo que es tarea, ¿no?, de nuestros gobernantes ofrecernos un servicio de transporte público que sea eficiente, seguro, loable con el medio ambiente, y sobre todo que vuelvan a encaminarse, ¿no?, porque se ve como un rezago en parte de la política pública. Si bien se han hecho muchas cosas, quedan muchas cosas pendientes, y uno de esos pendientes en el aspecto de movilidad pues es el transporte público. Muchas gracias a ambos por haber estado en el programa. Gracias. Gracias a ti. Y llegamos al final de este Expediente 40. Recuerden que nos podemos ver el próximo miércoles a las 11 de la noche.